Preocupación en la provincia de Buenos Aires y sobre todo en el municipio de Berazategui por la muerte de 2 hombres. Se habla de un brote de Salmonella y Shigella, 2 bacterias en este caso que pueden presentarse en algunos alimentos y se presupone que el causante de lo que está pasando son las achuras, particularmente compradas en un mismo lugar en una carnicería. 2 hombres terminaron perdiendo la vida tras comer un asado con estas achuras en mal estado. Los fallecidos tienen 48 años y 36 años. Estuvieron internados ambos en el hospital Evita Pueblo en Berazategui con síntomas de diarrea y vómitos. Hubo 5 días de diferencia entre un fallecimiento y el otro. Por eso las autoridades de la provincia de Buenos Aires emitieron un comunicado para dar cuenta de la situación y además hay por lo menos 2 casos más en averiguación. Uno justamente que está siendo tratado, el hombre está internado en terapia intensiva, pero está mejorando. Las 2 víctimas fatales se infectaron con bacterias Salmonella y Shigella y las autoridades ya en principio de manera preventiva clausuraron la carnicería que había vendido esa carne. Y estas son las imágenes justamente de la carnicería que vamos a compartir allí en Berazategui, la carnicería que después de algunas inspecciones y de la propia denuncia de las víctimas y de los familiares llegaron a constatar que aquí habían comprado, habían conseguido la carne, fue clausurada allí. Esto es en la calle Bombero Blanco y calle 141, allí en Berazategui. Por supuesto, esto fue clausurado de inmediato y se inició una investigación para determinar finalmente de dónde salió esta bacteria que termina matando a 2 personas y en principio, como recién comentaba Mariana, otras 2 internadas con síntomas muy similares. En principio, las 2 personas no tenían vinculación, las 2 personas que murieron en el mismo hospital de Berazategui y presuntamente tampoco habrían comprado en el mismo lugar, por eso hasta ahora se está investigando. Está la Dirección de Bromatología de la Municipalidad de Berazategui, por supuesto, llevando adelante las investigaciones y la que estuvo a cargo de, en este caso, la clausura de esta carnicería en particular. Todas las muestras además fueron enviadas para su análisis al SENASA, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, y al Instituto Nacional de Alimentos, para determinar qué pudo haber pasado. Quien habló fue el director del Hospital Evita Pueblo de Berazategui, donde estuvieron internadas estas 2 personas que fallecieron. Tenemos 2 personas del mes de enero, del 12 y del 17 de enero, por una contaminación con Shigella, infección por Shigella y Salmonella. Lo que llama la atención es la velocidad en la progresión de la enfermedad. ¿Con qué cuadro ingresaron ellos? Ingresaron un cuadro de diarrea, a uno de los pacientes se lo medicó, volvió al día siguiente deshidratado, se lo internó, se lo hidrató, siguió adelante el cuadro, hizo un fallo multiorgánico, que esto es cuando la sepsis produce fallo en distintos órganos, en distintos sistemas del organismo, y fallecieron los 2. ¿Por qué se habla mucho de la carne y la achura? Porque uno de los pacientes había había comentado que había comido achuras y que inmediatamente después de comer achuras no se sentía bien y le había sentido mal gusto. El otro de los pacientes trabajaba con carne, trabajaba con derivados de la carne. ¿En un frigorífico? Sí, en un frigorífico, y no hizo ningún comentario más que el comentario de su cuadro clínico, que era diarrea y mal estado general. Tenemos un tercer caso internado en terapia que está mejorando, pero que no podemos decir que es por contaminación de Shigella o Salmonella, porque justamente estos no son los gérmenes que están dando los cultivos. Bien, ahí estaba la aclaración entonces del director del hospital. Nos vamos justamente allí al Evita Pueblo y vamos a hablar con familiares de uno de los muertos, de los fallecidos por esta bacteria o estas bacterias. Allí estamos con Marcelo Pinto. Marcelo, muy buenas tardes. Buenas tardes, y estamos con parte de la familia de Ariel, 3 de los hermanos que por supuesto todavía están con la consternación, la sorpresa y el dolor de esta historia que comenzó a principios de mes y que tuvo este desenlace fatal en muy pocos días. Y es un poco lo que explicaba el director del hospital. Lo que llama la atención a los profesionales es la rapidez con lo que
con la que actuó justamente esta bacteria sobre el cuerpo de estas dos víctimas fatales. Estamos con Laura, con Sergio y con Daniel. Laura, agradecemos mucho este minuto, en este momento de dolor. Bueno, ¿cómo es que comienza esta historia? Como decíamos, en muy poco tiempo se llevó la vida de tu hermano. Buenas tardes, muchas gracias por este espacio. Paso a relatar. Mi hermano el día 7 se juntó con mi hermano Daniel a comer un asado. Comió chinchulines, no los llegó a comer, los cortó, lo probó y sintió un mal gusto, lo sintió amargo, lo sintió arenoso, lo escupió y les dijo al resto de la familia que no los coma. Nadie más ingirió. Hago aclaración en esto y hincapié porque por la rapidez en que actuó esta bacteria, porque lo que le quedó en la boca fue lo que lo llevó a la muerte. En esa misma madrugada, la madrugada del lunes, porque esto fue sábado a la noche, mi hermano ya empieza con los síntomas que también, o sea, rapidísimo, porque empezó con dolor de estómago, fiebre, vómitos, diarrea con sangre, mucho dolor de cabeza. Mi cuñada lo lleva el día domingo, lo trae al hospital, pero como había mucha gente lo lleva a otro lugar, al sábado, donde le aplican una buscapina compuesta y lo mandan a la casa. Siguió desmejorando al día lunes, a la mañana lo vuelve a traer al hospital, lo dejan en observación hasta que lo ve el médico de guardia. Cuando lo ve el médico lo manda con una dieta para desinflamar el abdomen, el estómago, los intestinos. Esa misma tarde mi hermano entra a convulsionar. Lo llaman va mi cuñado a ayudarlo y entre los dos, de tantas convulsiones que tenía porque se retorcía, no lo podían subir al auto. Entonces viene mi hermano Daniel a ayudarlo, lo traen hasta el hospital. Él entró prácticamente sin pulso, sin presión. Ahí es atendido y hospitalizado. No respondió a ninguno de los tratamientos que se le dieron en ese momento para poder sacarlo adelante. Sí, habló de nuevo, pudo hablar con mi cuñada, con mi hermana. Lo dializaron porque esta bacteria la atacó al hígado y a los riñones prácticamente no funcionaban. Lo dializan, al otro día, a la noche, lo tienen que entubar y lo llevan a un coma farmacológico porque empezó con insuficiencia respiratoria. El día miércoles lo pasan a terapia intensiva. El día jueves, cuando le van a hacer la segunda diálisis, entra en un paro, del cual lo sacan. A los 40 minutos vuelve a entrar otro paro. Cuando nos llaman para que lo podamos ver, pensamos que era poder verlo, que entramos con mi mamá y con mi hermano Sergio, y el médico nos da la peor noticia, que había fallecido. Laura, Daniel, uno de los datos que aporta el director del hospital es, primero, la cantidad de lo que se ingiere, en este caso, es decir, que comió casi nada, muy poco, la alta toxicidad y, por otra parte, el estado de salud de quien recibe esta bacteria. ¿Cómo estaba tu hermano al momento de digerir este alimento? Es buena tu pregunta, importante hacer esta aclaración porque mi hermano no tenía ningún problema de salud, ningún problema de base. Era un hombre joven de 48 años, muy vital, muy fuerte. Él hacía trabajo de pintura en altura. Si tuviera algún problema de salud no podría hacerlo. No tenía problemas de presión, siendo que el médico nos dijo que estaba totalmente inestable, su presión era totalmente inestable. Y bueno, no tuvo que ingerir mucha cantidad, o sea, no lo ingirió, no lo tragó, lo escupió. O sea, lo poco que probó fue lo que le provocó la muerte. Los escucha Laura y Daniel para cualquier consulta que quieran realizarle. Laura, muchísimas gracias a ustedes por atendernos y más en un momento tan difícil como este. Preguntarte, y para tratar de arrancar desde el comienzo de esta historia, ellos, ¿quién compra la carne y dónde la compran? Y si querés te paso con mi hermano que te puede relatar esa parte, que él fue el que estuvo con él. Dani. Hola, buenas tardes. Sí, buenas tardes, Daniel. No, yo lo que recién le preguntaba a Laura, para comenzar con la historia, es quién compra la carne y dónde la compran la carne exactamente. Yo compré la carne y cuando llego a mi casa, porque yo venía de trabajar, lo encuentro a mi hermano que había caído de visita a casa. Y bueno, me dice que, Dani, ¿qué hace falta? Le digo, no sé, comprate unos chinchus. Y él fue a comprar chinchulín, riñón, chorizo, en la misma carnicería que es del barrio, es de un amigo de nosotros. ¿Siempre comprabas en la misma carnicería? Yo me puse a hacer el asado.
Sí, por lo general sí. Y decías que después de eso... Yo me puse a hacer el asado y bueno, una vez que estuvo el asado, llevé los chinchulines primero, los serví, estaba mi señora, familia ahí, y cuando voy a buscar la carne, mi hermano me dice, no coman este chinchulín porque está feo, está amargo, y lo escupió. No, advirtió a todo porque si no tal vez iba a haber más de un caso. Daniel, nadie de los que estaban ahí en la mesa llegó a comer, entonces ni siquiera a probarlo, digo, no a comer, a probar esos mismos chinchulines. No, porque instantáneamente él fue el primero que agarró, porque yo cuando puse la tabla en la mesa, él fue, cortó y fue el primero que probó. ¿Estaban bien cocidos? ¿Pudo haber sido algo de eso? ¿O ya evidentemente Sí. estaban bien cocidos? No. Sí, nosotros siempre estamos acostumbrados a hacer asado, no solo en mi casa, en la casa de mi mamá. Cuando hay reuniones siempre hacemos nosotros el asado. ¿Y no notaste nada nunca raro? pasó esto. ¿No notaste nada raro en la carne? ¿La notaste como siempre? A la vista, por lo menos. La mercadería estaba buena, los chinchulines no tenían olor, era mercadería fresca. Llamó la atención también del relato que hizo Laura, tu hermana, todo el derrotero médico que él vivió, ¿no? Tu hermano, 2 veces que fue atendido y volvió a su casa. ¿Ustedes creen que ahí se perdió tiempo de un tratamiento un poco más específico? Sí. La verdad que sí. Sergio, ¿vos querés aportar? Sí, nosotros pensamos que si lo hubieran detectado la bacteria con más velocidad, mi hermano estaría bien. Porque si bien nos dijeron el día que fallece que era por una infección, en la partida de defunción ponen que es por disentería, otra clase de bacteria. Y el antibiótico que le habían dado no funcionó, porque tenía una infección generalizada. Nosotros recién, cuando nos llama a bromatología a los 10 días, aproximadamente, nos dicen de que eran estas 2 bacterias, Shigella y Salmonella. Y no solo eso, sino que nos comunican que había un segundo caso de otra persona que había fallecido en el mismo hospital, pero no tenía relación con nosotros ni con la carnicería, sino que esta persona trabajaba en un frigorífico, se había pinchado con un hueso y en un día y medio falleció. ¿Ese caso fue anterior al de tu hermano o fue posterior? No, mi hermano fue el primer caso. Uh-huh. Sí, fue el día 12 mi hermano y esta otra persona fallece el 17, por los que nos dijeron. Claro. ¿Él o ustedes les llegó a comentar a los médicos que había probado ese chinchulín, pero no lo había tragado? Y si le comentó, ¿les dijeron algo en relación a eso? Sí. Bueno, la gente, mi hermano se recupera después que le dan el suero, que lo hidratan, ahí puede hablar un poco, y le dice, mira, yo comí chinchulín anoche y lo sentí feo, dice. Y el médico de ese momento le dijo, no, flaco, esto no es por un chinchulín, esto viene de hace rato, le dijo. Entonces, bueno, descartamos de que fuera la comida en mal estado en su momento. ¿Pero él tenía algún antecedente? Creo que lo que contó Laura, ¿no? No. No, él no tenía ningún antecedente. Hoy dejó entrever el subdirector de acá del hospital, dejó entrever como que él tenía algo. Si él lo tenía, nadie nos comunicó nada y él tampoco lo sabía. Nosotros no sabemos si lo tenía. Para nosotros era una persona sana, laburadora, no paraba nunca. Andaba de aquí para allá, laburaba por cuenta, tenía que salir a buscar sus trabajos, comunicarse con gente y andaba en moto para aquí para allá. Toda la gente que lo conoce está sorprendida hasta el día de hoy de que mi hermano haya fallecido. Así que para nosotros era una persona sana. ¿Ustedes conocen de alguna conexión entre el frigorífico donde se pudo haber contagiado la otra persona que falleció y la carnicería donde ustedes compraron? Aparentemente sí, aparentemente la mercadería que compraba la carnicería, dicho por él, sí, la compraba a un proveedor de ese frigorífico.
¿Y se pudieron contactar con algunos vecinos o clientes de la carnicería que hayan también comprado ese día asado, que hayan consumido lo mismo? ¿Pudieron hacer algún contacto con alguien? No, hemos hablado con gente, pero no específicamente que hayan comprado asado. Mucha gente compra en ese lugar. Como decía mi hermana, son conocidos de toda la vida la gente de esta carnicería. Son muchos hermanos, nosotros también nos conocemos desde chiquitos. Nunca hubo ningún problema con la carnicería, para nada. Claro. Bueno, realmente, llama mucho la atención. Me parece que lo que hay que indagar es en ese frigorífico, ¿no? ¿Vos tenés Claro. el nombre del frigorífico? Porque evidentemente si era proveedor de esta carnicería, Justamente. ahí está la conexión y puede estar pasando... Nosotros queremos hacer esa aclaración, que nosotros no apuntamos a la carnicería, porque en un momento esto llevó a una discordia, un malentendido con los dueños de la carnicería, que los conocemos, nos criamos juntos en el mismo barrio, amigos, todos somos amigos. De hecho, el dueño de la carnicería estuvo en el sepelio de mi hermano. Nosotros no creemos que sea de la carnicería, sino que el propósito nuestro de difundir esto es para alertar a la población y para que se ponga la mirada y el foco en la raíz de todo esto y para que se esclarezca, porque fue esta carnicería como pudo haber sido cualquier otra, pero aparte tenemos entendido que también hubo afectados de otras carnicerías, pero no podemos hablar porque nosotros hablamos de lo que es lo concreto, lo que ya sabemos, lo más cercano. Pero la otra persona fallecida trabajaba en un frigorífico que se pinchó con un hueso y fue lo que lo llevó a la muerte en 1 día y medio. Y bueno, entró con el mismo cuadro y eso fue lo que alertó al hospital y de ahí se comunicaron con nosotros de bromatología y ahí, nosotros cuando pedimos la historia clínica de mi hermano nos dijeron que estaba ya judicializada y se abrió una investigación para saber de dónde venía y ellos también empezaron a indagar y bueno, fueron atando cabos y por eso llegó a este punto de difusión el caso de mi hermano. Laura, ¿y qué pudieron hablar con el dueño de la carnicería cuando tuvieron ese contacto, como decías, incluso en el velatorio de tu hermano? No, nosotros hasta ese momento no sabíamos nada. O sea, para nosotros en el acta de fallecimiento de mi hermano, el certificado de función, dice que fue causado por otra bacteria, disentería o disentería, como la mencionen. Nosotros nos enteramos cuál fue la causa una vez que salió el cultivo de bacteria, que estuvieron los resultados, y cuando se alarmaron acá en el hospital a encontrar otra persona con el mismo cuadro y tenemos entendido que también cuando nos llamaron fue porque había consumido el mismo tipo de alimentos y nos dijeron que hay al menos dos personas que compraron en el mismo lugar, pero los otros casos no fueron así porque hay otros 2 casos, ¿sí? El subdirector dijo que se descartaba que haya relación, pero nosotros no somos quienes para decir eso. Sí sabemos que es lo que pasó con mi hermano y lo que pasó con esta otra persona, y es mucha casualidad que los dos hayan muerto, la causa de la muerte sea la misma. Laura, Daniel y Sergio, muchísimas gracias, lo sentimos mucho realmente, les mandamos un abrazo grande. No, por favor, gracias a ustedes. Muchas gracias.